Le doy un saludo a la audiencia que nos pueden estar escuchando a través de Radio Boaz por la 93.9 por la fuerza de Dios. También pues un saludo a los hermanos en Cristo que nos pueden estar viendo a través de esta televisión, Esperanza TV, canal 72, Cable Brasil, y también pues nuestro canal de YouTube, Iglesia Bíblica El Elión. Les habla su hermano en Cristo, Luis Daniel Carpintero, pastor de esta iglesia, por la misericordia del Señor. El día de hoy vamos a comenzar, hermanos, una nueva serie y se va a basar en el libro de Primera de Timoteo. Una nueva serie muy edificante para la iglesia, una serie que nos va a fortalecer más en fe, una serie que nos va a alimentar, hermanos, en el espíritu, una serie, hermanos, que nos va a unir cada día más y estar alertas en contra de los movimientos que se están viendo, porque, hermanos, estamos viviendo tiempos peligrosos, muy peligrosos. Y me gustaría que esta serie se llamara ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? ¿Cómo debes conducirte en la casa de Dios? Nos vamos con el primer tema. En Primera de Timoteo, capítulo 3, versículo 15, dice de la siguiente manera: para que si tardo sepas cómo debes conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios viviente, columna y baluarte de la verdad. Para asegurarse de que la obra perdurase, el apóstol Pablo se fue apoyando cada vez más en algunos amigos leales, especialmente en Timoteo y Tito. El apóstol Pablo dio instrucciones explícitas en las 3 cartas, o sea, estoy hablando 2 para Timoteo y 1 para Tito, cuyas cartas son conocidas como las cartas pastorales. Esas 3 cartas pastorales. Y hermano, le estaremos dedicando un buen tiempo a estas 3 cartas. Ya que en estos tiempos en los cuales estamos viviendo, tiempos presentes, son tiempos muy críticos, donde la enseñanza bíblica es escasa, donde la apostasía de la iglesia ha entrado y se ve, es palpable. Peor aún, de todas las cosas, han convertido el evangelio de Jesucristo en un comercio, donde hay más interés en lo material que en lo espiritual, donde se puede ver que hay más iglesias tipos Laodicea que Esmirna, pendiente de lo material que lo espiritual. En esta serie que nosotros vamos a estar realizando durante los siguientes domingos, vamos a ver 15 temas por lo menos, si el Señor lo permite, y si no más. 15 temas basados en Primera de Timoteo. Vamos a ver lo que son los falsos maestros. Vamos a ver lo que es la oración. Vamos a ver lo que es la conducta de la mujer cristiana. Vamos a ver lo que es la organización de la iglesia, el propósito de esta carta de Primera de Timoteo, el misterio de la piedad, la predicción de la apostasía, responsabilidades personales del predicador. Vamos a ver también la ayuda para las viudas. De igual modo también veremos responsabilidad hacia los ancianos, los esclavos, la piedad y el amor al dinero, exhortación personal a ser fiel, instrucciones para los ricos
Y por último, un encargo final. Hermanos, 15 temas y les estuve diciendo, si no, un poco más. Así que vaya acomodándose. Yo sé que está muy cómodo, pero acomódese más. Sáquele punta al lápiz. Tenga todo en mano y nos vamos con el primer tema. ¿Preparados? Amén. Gloria a Dios. Primera de Timoteo, capítulo 1, versículo 1 al 2. Dice de la siguiente manera. Primera de Timoteo 1, del 1 al 2. Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios nuestro Salvador y del Señor Jesucristo nuestra esperanza, a Timoteo, verdadero hijo en la fe, gracia, misericordia y paz de Dios nuestro Padre y de Cristo Jesús nuestro Salvador. Hermanos, acá nosotros estamos viendo el saludo del apóstol Pablo hacia Timoteo. Y este no es un saludo común y corriente, para nada. Acá Pablo se identifica como el apóstol, un apóstol de Jesucristo. La palabra apóstol significa enviado, significa comisionado. En el caso del apóstol, al igual que los otros apóstoles, fueron enviados personalmente por el Señor Jesucristo. Ahora, los 12 apóstoles de Cristo cumplieron una serie de requisitos. Y hermanos, yo he compartido esto con ustedes, cuyos requisitos todos fueron llamados por Cristo personalmente. Los apóstoles de Cristo, todos fueron llamados por Cristo personalmente. Anduvieron con Cristo durante su ministerio terrenal. Fueron enseñados por Cristo personalmente, de tú a tú, de cara a cara. Fueron llamados por Cristo después de la resurrección. Los 12 apóstoles de Cristo cumplieron estos patrones como requisito. Hermanos, también es muy importante enseñar que todos fueron testigos oculares del Señor Jesucristo. Los 12 apóstoles de Cristo fueron testigos oculares del Salvador del mundo. Judas Iscariotes, él se suicidó. Usted sabe muy bien que él fue el traidor. Se suicida y el puesto de Judas Iscariotes queda vacante. Falta uno. Y sabes muy bien que el apóstol Pedro dice, oye, como estaba escrito, un traidor, ok, ahora este se suicida, queda el puesto vacante, hay que solucionar esto. Hay que buscar un sustituto por Judas. Y todo lo que yo les estoy relatando, hermanos, se encuentra en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 15 al 26. Pedro y juntamente con otros comienzan a echar suerte y la suerte cae sobre Matías. Ahora, el asunto es que el llamado apostólico no es por una suerte. Es un llamado y mandato por el Señor Jesucristo. Es muy cierto que, pues, Matías vio a Cristo. Anduvo muy bien, pudo haber escuchado las enseñanzas de Cristo, pero el punto es que Cristo, después de la resurrección, no llamó a Matías. No con esto estoy descartando a Matías como un predicador. Él pudo haber ido y predicado, pero un apóstol legítimo de Cristo
tiene que cumplir estos patrones hasta el último. Ser llamado por Cristo después de la resurrección. Saulo, antes conocido, ¿ok? Y conocido por la comunidad cristiana como Pablo, dice en Primera de Corintios, capítulo 15, versículos 7 al 9. Dice lo siguiente. Y él acá está hablando, Pablo está hablando sobre Cristo resucitado. Y él está aquí relatando, dice, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles. Y al último, versículo 8, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía a la iglesia de Dios. Está reconociendo algo. No soy digno de ser llamado apóstol, pero ¿por qué? Por la voluntad de Dios, lo soy. Incluso en el saludo que le da Pablo a Timoteo, le dice, Pablo, apóstol de Jesucristo, por mandato de Dios. Por mandato de Dios, nuestro Salvador. Y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Pablo fue instruido por el mismo Cristo en un desierto durante 3 años y medio. Digo todo esto, hermanos, con respecto a los apóstoles, porque se ha levantado una fiebre, una epidemia, pandemia de apostolitis en el mundo. Personas autonombrándose apóstoles, pero son personas fraudulentas, son personas avariciosas, son personas amantes al dinero, son personas falsas. Nunca fueron llamados por Dios, nunca fueron enseñados por Cristo, nunca vieron a Cristo después de haber sido resucitado Cristo, nunca. Pero se dan el lujo de llamarse apóstol de Cristo, apóstol de Cristo. Tú no eres apóstol de Cristo. Apóstol de Cristo son 12, no hay más. No hay más. La iglesia de Cristo, su fundamento es los apóstoles de Cristo, siendo Cristo la piedra principal, y allí está el fundamento de la iglesia. Amén. No hay más fundamento. Un fundamento fue echado por los 12 apóstoles de Cristo. Mira, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 2, dice lo siguiente. Este es el mensaje de Cristo a la iglesia de Éfeso. Y es el mismo Cristo diciendo lo siguiente. Yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles, y vea esto, ve lo que dice Cristo, y no lo son. No te conozco. Y sigue diciendo, y los has hallado mentirosos. Así que estos pseudos apóstoles de hoy en día son unos mentirosos, fraudulentos, ni siquiera conocidos por Cristo. No los conozco. No pelees conmigo, pelea con Dios. Si quieres pelear. En la Nueva Jerusalén, en Apocalipsis capítulo 21, versículo 14, dice lo siguiente. Y el muro de la ciudad tenía 12 cimientos. ¿Cuántos, hermanos? 12. 12 cimientos. Y sobre ellos
los 12 nombres de los apóstoles, de los 12 apóstoles del Cordero. La revelación, hermano. En la Nueva Jerusalén, 12 cimientos, y en cada uno de esos cimientos son 12, lo escrito, los 12 nombres del Cordero, de los apóstoles del Cordero. Entonces, ahora, ¿qué hacemos? Ya Dios habló. ¿Qué hacemos entonces con aquellos que dicen soy apóstol de Cristo? Mira, no te va a valer título. No te va a valer nada porque ya son 12. No son 1000, ni 2000, ni 3000. Así que arrepiéntete. Arrepiéntete, apóstol falso. Hermanos, gloria a Dios por su palabra, ¿sí o no? Gloria a Dios por su palabra. Tenemos en nuestras manos, hermano. Levántalas a ver. Levanta la Biblia, hermano. No tus manos, la Biblia. Hermano, tenemos en nuestras manos la palabra de Dios. La palabra profética más segura en nuestras manos. Es esperanza, hermano. Esperanza. Tenemos en nuestras manos las promesas de Dios. Tenemos en nuestras manos la doctrina de Cristo, hermano. ¿Dejaron los apóstoles esa doctrina? Claro que sí, pero ellos fueron enseñados por Cristo directamente. Amén. Gloria a Dios. Mira, el apóstol Pablo, apóstol real, en el versículo 1 de 1 de Timoteo 1, en su final, él dice: y del Señor Jesucristo, nuestra esperanza. Cristo, Jesucristo, es la fuente, la esencia y la base de nuestra esperanza. Su esperanza, mis hermanos, no debe de estar depositada en Luis Daniel. No, jamás. Su esperanza no tiene que estar depositada en Luis Daniel. Para nada. Ni en ningún otro pastor. Sino en el pastor de los pastores. El príncipe de los pastores, Jesucristo. Gloria a Dios. Así que nuestro trabajo como pastor es enseñarles a ustedes, que depositen su esperanza en Cristo Jesús. En más nadie. Me gustaría ver la advertencia que el apóstol Pablo le da a Timoteo. Y eso se encuentra en el versículo 3 al versículo 11, y lo vamos a ir viendo poco a poco. Está la advertencia de 1 de Timoteo. Dice así: en los versículos 3 al 4 encontramos el mandamiento, o un mandato. Dice: como te rogué que te quedases en Éfeso cuando fui a Macedonia, para que mandases a algunos que no enseñen diferente doctrina, ni presten atención a fábulas y genealogías interminables, que acarrean disputas más bien que edificación de Dios, que es por fe. Así te encargo ahora. Es un trabajo, hermano. El trabajo pastoral es un trabajo. Y más el defender la sana doctrina. Defender lo sano, hermano. Lo hermoso, lo dulce de la palabra de Dios. No diluirla para nada, sino trazarla tal cual como está establecida en ella. Ahora, nosotros encontramos en el primer versículo que leímos, versículo 3,
encontramos la frase: no enseñen diferente doctrina. Hay una doctrina, bueno, en este tiempo hay muchas doctrinas divorciadas de la Biblia. Múltiples doctrinas. Hermanos, solamente hay una doctrina, solamente hay un evangelio. No hay más. No hay múltiples doctrinas, no hay múltiples evangelios. Un solo evangelio lo podemos encontrar, solamente te lo voy a citar en Gálatas 1, 6 al 9. Y aquel que predique un evangelio diferente sea declarado por Dios maldito. Hoy podemos ver evangelio de la prosperidad, evangelio de sanación, evangelio de ¿sabe usted cualquier cosa? Menos evangelio de Cristo. Entonces, por lo tanto, un evangelio divorciado de la palabra de Dios, un evangelio divorciado de Dios, por Dios es maldito. Por Dios. No por mí. Es por Dios. Así de severo es Dios. Muy celoso es Dios con su palabra. Hermanos, en 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. 1 de Timoteo capítulo 6, versículo 3 al 5, dice lo siguiente. Si alguno enseña otra cosa y no se conforma a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, está, número 1, envanecido, nada sabe, número 2, número 3, y delira acerca de cuestiones y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, blasfemias, malas sospechas, disputas necias de hombres corruptos de entendimiento y privados de la verdad, que toman la piedad como fuente de ganancias. Apártate, el mandato, Timoteo, y el mandato, iglesia, apártate de los tales. Apártense de los avariciosos. Muchos avariciosos se han levantado, que no pueden ver a las ovejas que le crezca la lana, porque se la quitan. Se la quitan y pacta con Dios, pacta con Dios, pacta con Dios. ¿Y tú cuándo pactas? El que manda a pactar con Dios, ¿cuándo pacta? ¿Cuándo? Nunca. Nunca. Y se ven los hermanos caminando y ellos tremendo. Hermano, hoy voy a predicar, quiero que me lance la alfombra roja, porque va a pasar el siervo ungido de Jehová. Sí, sí. No se lo digas a nadie. El siervo intocable, el que no lo pueden tocar ni... No. Hermano, Cristo, el Rey soberano, lo dejó todo. Fue pisoteado, torturado, escuartizado. Lo dejó todo. Cristo que dijo, ni tengo dónde recostar mi cabeza. Y estos falsos profetas, falsos apóstoles, dicen ser siervos ¿de quién? De Cristo. No se lo digas a nadie. Toda enseñanza ajena a la doctrina presentada en el Nuevo Testamento es realmente una fábula. Una fábula. Estamos viendo acá, lo leímos, si alguno enseña otra cosa, ¿qué es otra cosa? Otra doctrina, y no se conforma, esa palabra conforma significa no se ajusta a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad. Esta es la doctrina de los apóstoles. Está envanecido. Nada sabe. Nada sabe. Por más que se ponga corbata, hermano, nada sabe.
Pero hermano, es que tiene 50 años en el evangelio. ¿Y cómo predica? ¿Y cómo predica? Y grandes multitudes. Mira cómo se llena el estadio. Ay, Dios. Eso es evidencia. Llenar el estadio es evidencia de que Dios está contigo. Yo creo que no. Y te lo voy a decir con la escritura. Grandes multitudes seguían a Cristo. ¿Sí o no? Dígalo fuerte. Ajá. ¿Como cuántos? Como 20,000. Y cuando Cristo comenzó a hablar la palabra, ¿cuántos quedaron? Quedaron 12. Noé, pregonero de justicia. ¿Cuántos se salvaron? Predicó 120 años. Y no adulteró la predicación, sino que él fue fiel en predicar 120 años. Viene un diluvio, lo dijo Dios. La salvación, bueno, me las mandó a construir un arca. 120 años. ¿Cuántos se salvaron? 8. ¿Y los animalitos? El burro fue más inteligente. El animalito fue más inteligente, se metió en el arca. ¡Qué tremendo! Pero ahorita se enseña que el éxito de mi ministerio son las multitudes. ¡Uy, Dios, qué va! Mentira. Eso no es éxito. Ve bien que estás predicando. Si estás endulzándole el oído a la persona o a las personas, ese no es el evangelio. El evangelio hace 2 cosas. Te trae a Cristo o te saca o te hace volar corriendo. Porque el evangelio de Cristo confronta los corazones, ¿sí o no? Sí. Confronta los pecados. No, pero vemos ahorita, no mencionemos palabras tales como pecado, infierno, no, nada de eso, porque nada de eso es atractivo. Mira, el predicador que anunció más sobre el infierno se llamó Cristo, y es Cristo. Y entonces, ¿qué está pasando? Creo que están leyendo la Biblia al revés. Ironía, ¿no? Ok. En el versículo 5 de Primera de Timoteo, versículo 5 de Primera de Timoteo, nosotros encontramos acá el propósito del mandamiento. Pues el propósito de este mandamiento es el amor nacido de corazón limpio y de buena conciencia y de fe no fingida. Ok. Este mandamiento de tener cuidado, mucho cuidado con la doctrina que se enseña en la iglesia del Señor, tiene un propósito. Y un propósito muy práctico, muy esencial, muy importante para cada creyente. Mira, el requisito número 1 es no enseñar diferente doctrina. Ya lo vimos, ¿verdad que sí? No enseñar diferente doctrina. Ahora, si nosotros enseñamos la doctrina de Cristo, va a haber buenos resultados. Si nosotros anunciamos el evangelio de Cristo, porque no es mi palabra, es la voz de Dios, va a haber buenos resultados. Gloria a Dios. ¿Cuál va a ser? Corazón limpio, buena conciencia, fe no fingida y amor genuino entre los hermanos. Cuando hay un evangelio diferente, ¿qué es lo que hay? Discordia, envidias, celos, pleitos, chismes, enojos, ira. Cuando hay una doctrina diferente. Ahora surge una pregunta, hermanos. Una pregunta. ¿Cómo limpiamos nuestro corazón? Hermanos, ¿cómo limpiamos nuestro corazón?
Acá entre nosotros están dos señoras. Dos señoras se ven muy bellas ahí sentadas. Qué fascinante es que las personas que no conocen a Cristo vengan y escuchen el mensaje de Cristo. Porque todo ser humano tiene el corazón y nace con el corazón podrido. Engañoso, perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién la conocerá? ¿Cómo se va a limpiar? Bueno, en Primera de Pedro, capítulo 1, versículos 22 al 23, dice de la siguiente manera: habiendo purificado vuestras almas. Hay una purificación en el alma para la obediencia a la verdad, mediante el Espíritu, para el amor fraternal no fingido. Amaos unos a otros entrañablemente, de corazón puro, siendo renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Ok, bien. Vea esto. Purificado vuestras almas por la obediencia a la verdad. Y enviaré otro consolador, dijo Cristo, haciendo referencia de quién, del Espíritu Santo. Y Él te guiará ¿a dónde? A la verdad. Por el camino de la verdad. La verdad, hermano, la gozamos en su palabra. Cristo dijo: yo soy la verdad. En mí, Él no dijo, bueno, en mí parece haber una verdad. No. Yo soy la verdad. De manera radical. Él es la verdad. Esta verdad que es Cristo confronta a los falsos profetas, confronta a los falsos maestros, confronta a los falsos apóstoles. La verdad, que es Cristo. Y déjame decirte algo, también confronta a los falsos cristianos, a los falsificados la palabra de Dios. La palabra, la poderosa palabra de Dios. ¿Cómo puedo ser yo renacido? Bueno, por la palabra de Dios, mediante el Espíritu Santo de Dios. Amén. Mucha palabra de hombre, menos palabra de Dios. Se ve hoy en día. Entonces, habiendo purificado vuestros corazones, habiendo obedecido a la palabra de verdad, mediante el Espíritu Santo de Dios, que produce amor fraternal no fingido. No fingido. Entonces dice: amaos unos a otros entrañablemente. Hermano, yo extraño a un hermano en Cristo cuando tiene por lo menos una semana o 2 días que no se congrega, que no lo veo. Eso pasa en usted, tiene que pasar también. Tiene que pasar. Ahora, me gustaría resumir, para nuevamente entrar en contextualización en cuanto a los falsos maestros. Ellos se basan en opiniones sin fundamento bíblico. Los falsos maestros se basan en opiniones sin fundamento bíblico. También se interesan más en cuestiones religiosas que en la edificación de la iglesia.
También olvidan lo que es realmente importante. También son orgullosos. Y también son dogmáticos, pero sin entendimiento. Usted puede ver una elocuencia, usted puede ver un carisma, usted puede ver, oye, pero es que habla sabroso, pero no hay entendimiento. No hay nada. Me gustaría decirles, hermanos, que como aquí estamos viendo que se interesan más en cuestiones, discusiones religiosas que en la edificación de la iglesia, doctrina no es defender reglas de la iglesia. Quítate el pantalón, ponte la farda, quítate la cadena, eso no es, ese es pecado, eso es aquello, ese es lo otro, ponte aquí, ponte allá, quítate y ponte. Eso no es doctrina. Eso no es doctrina. No se puede convertir ni transformar mandatos de hombre por doctrina. Jamás. Por eso es que en los siguientes versículos 6 al 7 de Primera de Timoteo, dice lo siguiente. Primera de Timoteo, versículos 6 al 7, dice, de las cuales cosas, desviándose algunos, se apartaron a vana palabrería, queriendo ser doctores de la ley, sin entender ni lo que hablan, ni lo que afirman. ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Qué hacemos, hermanos? ¿Cómo hacemos, hermanos? Hermanos, sigamos nosotros como iglesia local, estoy hablando con los cristianos, iglesia local, sigamos siendo fieles y estar firmes en la doctrina de Cristo. Amén. Muchos se han desviado. Aquí está diciendo de las cuales cosas desviándose algunos. Se apartaron a vana palabrería. Pura palabrería. Charlatanes. Palabra de hombre, menos palabra de Dios. Pero el punto es queriendo ser doctores de la ley, ser sabios. Yo entiendo que aquí estaba pasando un problema, y ya lo estamos viendo. Habían personas que querían aparentar, ser doctores de la ley, pero que sin entendimiento. Me parece que esto mismo está pasando hoy en día. Se visten muy bien, pero no hay entendimiento. No hay edificación. No hay nada. Y continúa Pablo diciendo en el versículo 8, pero nosotros sabemos que la ley es buena si uno la usa legítimamente. Conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y los profanos, para los parricidas y matricidas, para los homicidas, para los fornicarios, para los sodomitas, para los secuestradores, para los mentirosos y perjuros, y para cuanto se oponga a la sana doctrina. Entonces, la sana doctrina, la ley, la palabra de Dios, es para aquellos que se vengan en contra de la palabra y sana doctrina. Y sigue diciendo Pablo en el versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito que a mí me ha sido encomendado. Les estuve diciendo, hermanos, que solamente hay un evangelio.
No hay otro evangelio. Para nada. Y si lo hay, es diferente, sea anatema. Hoy en día se ve. Dios me ha dado una revelación fresca. Una revelación nueva. Una revelación está muy fresca para la iglesia. Si ya la revelación está completa, hermano. Si ya la revelación está completa. Y si está completa y no ha dejado de ser fresca. Siempre es fresca. A pesar de que está completa, siempre es fresca. Siempre alimenta la palabra de Dios. Ay, ay, ay. Satanás se disfraza como ángel de luz. Y sus ministros también se disfrazan como ministros de piedad. Así lo dice allá en Corintios. Así que tengamos discernimiento espiritual. Mucho discernimiento espiritual. No basado en nuestras emociones, sino todo filtrado con la Biblia, hermano. Con la palabra de Dios. Yo concluyo, como dijo el apóstol Pablo allá en Gálatas, capítulo 1, versículo 10. Concluyo de esta manera. Pues, ¿busco el favor de los hombres o el de Dios? ¿O trato de agradar a los hombres? Pues, si todavía agradara a los hombres, no sería siervo de Cristo. Hermanos, la verdad duele, pero la verdad es segura. Yo no estoy buscando el favor de ningún hombre. Yo estoy buscando el favor de Dios. Yo no estoy buscando agradar a hombres. Yo estoy buscando agradar a Dios. La Biblia, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo no es negociable. No se puede negociar. No se puede negociar. Póngase de pies. Gloria a Dios. Vamos a orar. Hermanos, ¿tiempos peligrosos? Claro que sí. Pero el que está en Cristo es más que vencedor. Amén. La persona que defiende la sana doctrina, mis hermanos, tu recompensa en el cielo va a ser grande. Amén. Muy grande. Tu galardón será grande. Podrán estar los falsos predicando un falso evangelio, pero mira cómo tienen camioneta y todo eso, pero eso no dura. Eso no dura. Y aparte de esto, Dios no puede ser burlado. Dios no puede ser burlado. Bendito Dios y Padre Celestial, Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Alabado sea tu nombre, mi Dios. Glorificado sea tu nombre, Señor. Gracias, Dios, por tu palabra. Es bendita por siempre, Dios amado. Te pido, Dios, que sea usted cuidando esta congregación, Dios. Cuídala, Dios, de toda trampa del maligno. Sea usted dándonos a nosotros discernimiento espiritual, Dios. Y que siempre tu palabra, Dios, corra en esta congregación local como ríos de agua viva. Que corra también en nuestro corazón, en nuestra mente. Guardemos tu palabra, Dios. Muchas gracias, mi Dios amado. Gracias por ella, porque ella es lámpara a nuestros pies y alumbra nuestro camino. Gracias, mi Dios amado. Recibe toda la gloria, toda la honra, todo poder, toda la alabanza y un fuerte aplauso. Pueblo que te alabe.